En España seguimos cometiendo los mismos errores que hace más de 2200 años, cuando el Imperio Romano comenzó la conquista de la península ibérica. Los primeros contactos que tuvieron los romanos fueron con uno de los principales grupos de pobladores de estas tierras, los íberos. Los pueblos íberos no le pusieron fácil la tarea a Roma para desarrollar su conquista, ya que, además de ser unos grandes guerreros, conocían a la perfección el terreno. Sin embargo, tenían una gran debilidad, y era la incapacidad de organizarse y luchar de forma unida por sus propios intereses. Esto provocó que, pese a que los íberos compartían odio a la par que miedo contra el Imperio Romano, fueran habituales los vaivenes diplomáticos, traiciones y guerras entre tribus íberas, dejando así vía libre al Imperio Romano para el dominio de la península ibérica. Evidentemente, aquellos pueblos íberos poco tienen que ver con el concepto actual de España. No obstante, esa desorganización y lucha entre iguales ha marcado siempre el porvenir de estas tierras, como luchas entre visigodos o las guerras civiles de Castilla. Superada esta debilidad, las gentes que habitaban estas tierras consiguieron dominar el mundo. Pero las malas costumbres del pasado volvieron, para no marcharse jamás. Así, en el año 1701 comienza la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó al bando de los Borbones y los Habsburgo. Este enfrentamiento se saldó con más de 1 millón de vidas y unas consecuencias territoriales y económicas para España que hoy en día seguimos sufriendo. No obstante, la autodestrucción definitiva de España todavía estaba por venir. De este modo, en España, desde el siglo XIX hasta hoy, es decir, poco más de 200 años, hemos alcanzado la friolera cifra de 19 golpes de Estado, 7 constituciones distintas, 2 repúblicas, 3 dictaduras, más de 20 reinados y regencias y más de 150 presidentes del gobierno. Y como colofón, 6 guerras civiles, como la Guerra Civil de 1936, que causó más de medio millón de muertos, y la desgracia de un país entero que volvió a ver una lucha entre hermanos. Más de 80 años después de aquel terrible acontecimiento, España sigue siendo incapaz de organizarse y luchar de forma unida por sus propios intereses. Seguimos con la izquierda y la derecha, el fascismo o democracia, el comunismo o libertad, y en definitiva, con la guerra de bandos que nos impide comenzar a trabajar en nuestro destino. Como algunos le atribuyen a Otto von Bismarck, España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirse y jamás lo han conseguido. Supongo que al final de todo seguimos con esas cosas que nos impiden querernos más a nosotros mismos. Supongo que al final de todo seguimos con esas cosas que nos hacen centrarnos en nuestras diferencias y no en lo que nos une. Supongo que al final de todo seguimos haciendo esas cosas que hacían los primeros pobladores de estas tierras. Supongo que al final de todo seguimos con esas cosas. Cosas de íberos.